El día de hoy va a ser mucha lectura, vamos a leer varios versículos, porque nuestro personaje principal hasta el momento es Jacob, que ahora es Israel. Ya vimos que a partir del capítulo 1 al 11 nos habla de aspectos generales, ¿no? Nos habla de la creación, nos habla del pecado, nos habla de la destrucción, nos habla de muchísimas cosas que son aspectos generales, y después vemos en el capítulo 12 a Abraham, que son personas específicas. Entonces, esto tengan muy bien en mente. Del capítulo 1 al capítulo 11 va de lo general a lo especial, a lo particular con Abraham. Y entonces Dios escoge a un hombre. ¿Por qué escoge Dios a Abraham? Según lo que hemos visto. ¿Por qué escogerlo? ¿Por qué escoge Dios a Abraham? Porque no era como creyente. ¿Sí lo logró? Por eso, ¿y por qué lo escoge? Porque va a ser un padre de las naciones. Ok, eso se lo muestra después. Dios escoge a Abraham simplemente porque él quiso escoger a Abraham. Y dijo, quiero escoger a Abraham, le plació a Dios, sabía que con Abraham podía hacer grandes cosas, entonces lo toma, o más bien lo saca de su tierra y le hace un pacto. ¿Qué pacto era? Darle tierra. Le iba a dar una tierra, le iba a dar una descendencia y le iba a dar un nombre. Pasa Abraham, no tiene nada, hasta que está Isaac. Empieza a ver que se está cumpliendo. Después de Isaac, tiene dos hijos, que sus nombres son Jacob y Esaú. Dios ya le había dicho a Rebeca que el menor iba a ser el mayor, iba a estar por encima del mayor. Pero Rebeca quiso echarle otra vez una ayuda a Dios, como lo había hecho, ¿quién? Pues su suegra, ¿no? Sara, que también dijo, no, pues no vemos claro, pues acá hay que echarle tantito la mano a Dios. Y vemos que siguen repitiéndose muchas veces unos mismos patrones. Termina Jacob y Esaú, están peleados, se va Jacob, hay un dilema por ahí, hay peleas, conflictos, una buena telenovela. ¿Y dónde encontramos ahorita a Jacob? ¿Qué estaba pasando en la vida de Jacob? Estaba de regreso, ¿no? Okay, ya venía de regreso a la tierra, pero ¿cómo venía? Hasta donde nos quedamos. ¿Cómo venía Jacob? De regreso con su familia. Ok, pero ¿en qué condición? Arrepentido. Lastimado por Dios. ¿No? Él ya había cambiado su forma de ver la vida. Durante 30 años, bueno, no tanto, quizás unos 25 años, él tuvo que aprender que no le servía ser engañador, que no necesitaba ser esa clase de persona para obtener las cosas. ¿Por qué? Porque Dios estaba siendo fiel ¿a qué? Al pacto que le había prometido a Abraham. ¿Hace qué tiempo? ¿Cuánto tiempo ustedes creen que ha pasado desde que Dios se le aparece a Abraham? 100 años. No. Máximo han pasado 60 años. Máximo. Y no tiene todavía una gran descendencia, todavía no tiene un nombre, ni tiene una tierra. ¿Qué estaba pasando con Dios? Pues hasta el momento vemos como que no está tan completo el panorama. Pero Jacob ya viene arrepentido, lastimado por Dios, se le cambia su nombre ahora Israel, empieza a verse la idea de un nombre y le dice Dios, vete otra vez a donde te vi la primera vez, a Betel, porque ahí te voy a dar unas instrucciones. Y entonces, hasta ahorita vemos a un Jacob que ya tiene 12 hijos, que iban a ser en un futuro de estas 12 tribus del pueblo de Israel. Pero lo interesante, hermanos, es que aquí vemos cómo Dios recicla. ¿Qué es para ustedes reciclar? Reutilizar para ya usar. ¿Ok? Hay, literal son ¿qué? Desperdicios. Que pasa por un proceso, ¿para qué? Para renovarlo. Para que sea algo útil otra vez. No es con la misma sustancia, por así decirlo. El PET no convierte siempre en PET, se ocupa para otras cosas, el cartón, el plástico, lo que sea. No siempre regresa lo mismo, pero
pero son desperdicios que pasan por un proceso para dar otra vez utilidad. ¿Cómo ustedes creen que era la vida de Abraham, Isaac y Jacob? Sus vidas eran inútiles, sus vidas eran un desecho, pero hemos visto cómo Dios pasa un proceso con cada uno de ellos para hacerlos útiles. Y así ha sido Dios con nosotros. No estábamos muy lejos de esto. Y quiero que por favor vayamos a Génesis capítulo 33. Vamos a ver del 33 al 34 solamente una vista panorámica. Y quiero que por favor nos detengamos en el capítulo 35 al 37, donde ahora se nos habla de otro personaje. Pero vamos al capítulo 33, Génesis capítulo 33. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Alguien que por favor nos ayude a leerlo. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Ajá. Vemos que Jacob tenía miedo porque había escuchado que su hermano Esaú venía con muchísimos hombres. Y él que pensó, me va a matar. Yo les pregunto, hermanos, ¿tenía una razón Esaú para matar a su hermano? Sí. Tenía muchas. ¿Sería algo malo si matara a Jacob? Sí, claro que sí, porque iba a tomar venganza. Sí. Y la venganza, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, le pertenece a Dios. No tenemos por qué hacer nosotros justicia propia, pero tenía un buen motivo quizá para matar a Jacob. Y entonces Jacob dice, bueno, vamos a hacer una estrategia. Voy a poner a todos los criados hasta enfrente, pues si algo pasa los maten a ellos, después maten a las esclavas de mis esposas con sus hijos, y hasta el último vamos a dejar a las que más me gustan, ¿no? A Lea y a Raquel. Y algunos autores o eruditos dicen que todavía Lea estaba delante de Raquel. Por si cualquier cosa, Raquel y sus dos hijos, bueno, aquí solo tenía uno, José, pudieran huir. Y entonces vemos que Jacob, a pesar de haber sido herido por Dios, por eso me gusta esa palabra, porque no estaba tan arrepentido. Lo vamos a ver. No estaba tan arrepentido. Dios lo había lastimado, había hecho ahí un cambio, pero Jacob seguía pensando terrenalmente. Dice, bueno, si los van a matar, pues que maten a todos y se salve Raquel. Pero ahora, ¿qué pasa, hermanitas? Si ustedes pueden continuar leyendo del versículo 4 al 5, por favor. Sí. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Pasa que lo inesperado. Corre Jacob, se arrodilla 7 veces en una señal de rey o en una señal de que el otro estaba por encima. ¿Y qué hace Esaú? Lo abraza. Curiosamente, Esaú, el que podemos ver que había sido olvidado por Dios, porque lo importante era Jacob, demostraba una mejor actitud. Muchas veces, no quiero decir que ya con una buena actitud era diferente o podía ser salvo, no, pero muchas veces vamos a encontrar que hay personas que no van a la iglesia, que están fuera de Cristo, que se comportan mejor que nosotros, y eso es triste. Pero así pasaba con Jacob y Esaú. Esaú, estando lejos de Dios, él le muestra un amor sincero. Y lo abraza y ya nos cuenta que todos lloran, todos están felices, ve a las mujeres y Jacob le dice, bueno, estos son los hijos que Dios me ha dado. Y si nosotros seguimos leyendo, él va a contarle la historia de los hijos, etcétera, etcétera. Y Esaú le dijo, vente conmigo, vámonos. Vamos aquí cerca, a una tierra, o hay que regresar a mi tierra. Estaban en Edom. Y él dice, bueno, te alcanzo. Y entonces
le dice Esaú, tú adelántate, y como mis hijos son más chiquitos, son más lentos, mis criados, yo voy después. ¿Qué le había dicho Dios a Jacob? Regresa a donde estaban tus padres. Y entonces Jacob no le dice eso a Esaú, le miente y dice, yo te alcanzo, pero inmediatamente cuando Esaú empieza a avanzar, Jacob se da media vuelta y toma su camino. Lo curioso que vemos aquí es que los hijos, que después lo va a mencionar la Biblia, de Esaú, son con los que siempre tuvo problemas el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Este era el plan de Dios? No. Porque Rebeca entendió otra cosa y le quiso ayudar a Dios. Entonces el plan no era que esas naciones se pelearan. El plan no era que esas naciones, pues literalmente murieran niños, hijas, mujeres, hombres, lo que sea. No era, porque Dios le había dicho, sí, el menor va a ser por encima del mayor, pero en mi plan y en mi tiempo. De Esaú vienen los madianitas, que pelea Josué y pelea Gedeón con ellos. Vienen los amalecitas, que pelea el pueblo de Israel con ellos. Vienen los edomitas, que pelea el pueblo de Israel con ellos. Y vienen todos. ¿Por qué? Por una mala decisión. Y seguían las consecuencias. Y después, si nos brincamos tantito, al capítulo 34, versículo 1 dice, cierto día Dina, la hija de Jacob, y Lea fue a visitar a unos jóvenes que vivían en la región. Ya está cerca Jacob de Sucot, que era parte de donde empezaba a vivir Isaac, o era cerca de donde empezaba a vivir Isaac, y sale su hija, va a buscar unos amigos, etcétera, etcétera. Jacob, o más bien Dina, tenía una única hija. Jacob, su única hija, era Dina. Y entonces, ¿qué pasa? Pues va, y un hombre, Siquem, la ve y dice, oye, pues esta no hay aquí, estas no hay aquí en mi tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos, por favor, al versículo 2, alguien que me ayude leyendo versículo 2 al versículo 4. Cuando el príncipe de lugar, Siquem, hijo de Hamor el hebreo, vio a Dina, la tomó a la fuerza y la violó. Sin embargo, luego se enamoró de ella e intentó ganarse su cariño con palabras tiernas. Le dijo a su padre Hamor, consígueme a esta joven, pues quiero casarme con ella. Entonces, pasa algo irrepentino, ¿no? Aquí vamos a ver que Jacob nunca se mete con sus hijos. Y es lo que pasa, por ejemplo, con Elí, los hijos de Elí, que era un sacerdote, que eran un desastre sus hijos. ¿Por qué? Porque les faltó mano dura. Nunca se metieron. Aquí vemos a Jacob y lo vamos a ver después. Nunca le dice nada a sus hijos. Le daba igual a sus hijos. Está Dina y se va sola. Se va a otra región. Y obviamente, ¿qué pasa? Alguien la ve y dice, pues, esta tiene que ser mía. Y después se enamora, ¿no? Es como raro. Y se enamora y le dice a su padre, consígueme esta mujer. Y se hace todo un alboroto. Todo el capítulo 34 es los hermanos de Dina queriéndose vengar. Y van, les hacen una idea o les venden una idea de ser amigos y matan a todos los hombres de esa región, cerca de Sucot. Y se vengan. ¿Todo por qué? Porque Jacob no estaba presente. Porque Jacob no sabía guiar a sus hijos. Porque Jacob le daba igual. Y luego tenemos el capítulo 35. Bueno, quiero que por favor leamos por favor el capítulo 34, versículo 31. ¿Alguien que le dé lectura? Desde el 30, por favor. 34, 30. Después Jacob les dijo a Simeón y a Leví, ustedes me han arruinado, me han hecho despreciar ante todos los pueblos de esta tierra, los cananeos y los fereceos. Nosotros somos tan pocos que ellos se unirán y nos aplastarán, me destruirán, y toda mi familia será aniquilada. Pero ¿cómo íbamos a permitir que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? Replicaron ellos enojados. Ajá, ellos estaban enojados porque, pues, ellos dicen, hicimos esto
cuidar a nuestra hermana. Pero aquí les pregunto, ¿Jacob dónde estaba? No estaba Jacob. Es hasta que se da cuenta que los van a ¿qué? A matar. Ojo, a Jacob no le importó si ellos habían hecho algo bueno o algo malo. No, a Jacob le importaba ¿qué? Que los iban a matar. ¿Cómo qué actitud tiene Jacob? ¿Como la de quién? ¿Como la de quién? Que era medio cobarde. Abraham. ¿Cómo la de Abraham? Y Jacob está repitiendo este patrón de Abraham, de simplemente el ser egoísta y quererse cuidar. Y entonces Jacob dice, nos van a matar. ¿Qué le había dicho Dios a Jacob? Voy a hacer tu qué? Tu escudo. Voy a hacer tu escudo. No le importó a Jacob. Hasta el capítulo 35, por favor, alguien que le dé lectura al versículo 1 al 3. Entonces Dios le dijo a Jacob: párate, múdate a Betel, establécete allí y edificarás un altar a Dios, quien te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar a Dios. Le respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. ¿Hasta ahí? Entonces Jacob recibe una revelación de parte de Dios. ¿Y Dios qué le dice? Regrésate, vuelve otra vez a la tierra de tus padres, pero edifica un altar en donde yo me mostré a ti la primera vez. O sea, Dios le estaba diciendo a Jacob: ¿qué no has entendido que yo voy a estar contigo en todo tu proceso? ¿Por qué no dejas ciertas cosas que te siguen atando a tu pasado? Y entonces Jacob le cae el 20 y que le dice el versículo 2: desháganse de todos los ídolos paganos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Jacob permitía ¿qué? Que veneraran a sus ídolos. Sí, a Jacob le daba igual. No quieres tener ese ídolo, adelante. Apenas ayer, el sábado, que di esta clase, di una clase en San Martín, les estaba enseñando a ellos que hay algo que se llama endoteísmo. Y el endoteísmo acepta muchos dioses, pero solo cree en uno, esa persona. Y eso es algo ya muy común en nuestra cultura. La gente dice, no está mal los dioses del Islam, pues es su cultura. No está mal el hinduismo, es su cultura. O sea, hay diferentes dioses, es el mismo Dios, pero son diferentes dioses. Aceptan todos, pero ellos solamente veneran a uno, adoran a uno. Esa era la actitud de Jacob. Dice, bueno, pues mi Dios es el Dios que se me apareció en Betel, pero si ustedes quieren tener sus ídolos, adelante. Jacob, ¿qué era? Era un cobarde, no sabía guiar su casa, no sabía guiar a sus hijos, le daba todo igual. Y es hasta que Jesús se le vuelve a aparecer, donde dice Jacob: desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. ¿Por qué? Vamos a meter donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Él estaba conmigo en todos los lugares por donde él anduve. Si tanto había sido así, Jacob, ¿por qué no hiciste eso o esa declaración u oraste cuando venía Esaú? A ver, no, haz un plan. Pero otra vez Dios tiene que estar ahí, mostrándose a Jacob. Ahora, a nosotros, o más bien a Jacob, se le mostró por un sueño. A nosotros se nos puede mostrar de diferentes maneras. Puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, puede ser un sueño, puede ser otra persona, puede ser un sinfín de cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos tiene que recordar que Él sigue siendo Dios y nosotros debemos de depender de Él. Entonces, hay que estar preparados para entender cómo nos está llamando Dios, o cómo nos quiere exhortar Dios, o esta llamada de atención que Dios nos está dando. Versículo 4: entonces le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban y también los aretes, y él los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem.
Cuando salían, Dios mandó terror sobre los habitantes de todas las ciudades de aquella región, así que nadie atacó a la familia de Jacob. ¿Jacob se merecía la protección de Dios? No. Y eso es gracia. Darte lo que no mereces. Esa es la gracia de Dios. Nosotros por su gracia tenemos lo que tenemos y estamos en donde estamos. ¿Por qué? Porque no merecíamos nada. Jacob no lo merecía, sin embargo Dios le muestra su gracia. Finalmente, versículo 6, Jacob y todos los de su casa llegaron a Luz, también llamada Betel en Canaán. Allí Jacob edificó un altar y llamó al lugar el Betel, que significa Dios de Betel, porque Dios se le había aparecido allí cuando huía de su hermano Esaú. Y termina, está ahí, se empieza a sentar Jacob, levanta el altar, todos muy felices, y en el versículo 16 del capítulo 35 encontramos que Raquel muere. ¿Y cómo es que muere Raquel? Dando a luz a su último hijo, Benjamín. Muere. Y entonces ahí es cuando Jacob tiene a su 12º hijo. Pero ya no tenía a quién, a la persona que había amado. Y entonces se nos dice los 12 hijos de Jacob, ahí en el versículo 22 del capítulo 35. Estos son los nombres de los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Lea fueron Rubén, el hijo mayor de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel fueron José y Benjamín. De Bilha, la sierva de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, la sierva de Lea, fueron Gad y Aser. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron a Jacob en Padán Aram. Y ahí están sus 12 hijos. Y después el capítulo 36 nos habla de los descendientes de ¿quién? De Saúl. Y es un sinfín de descendientes solamente para mostrarnos o para darnos el contexto de por qué las guerras. ¿Por qué? Pues muy sencillo, hermanos, porque la gente dice, ¿por qué Dios permitió la conquista de la tierra prometida y mató a estos hombres, a estas mujeres, a todos los niños, para darle la tierra al pueblo de Israel? Ojo, aquí hay dos aspectos. Número uno, eso no era el plan de Dios. Es la consecuencia de las malas decisiones. Entonces, no fue la culpa de Dios que se matara a ellos. Dos, Dios estaba siendo también fiel a su pacto. Estaba siendo fiel a su pacto. Pero todo esto había sido provocado ¿por quién? Pues desde Abraham y Sara. ¿Para qué tienen a Ismael? De Ismael tienen los árabes. Ese no era el plan de Dios. Y entonces están los descendientes de Esaú, donde les vuelvo a repetir, son con los que pelea el pueblo de Israel, y tiene Esaú sus consecuencias por no obedecer a sus padres. Sus padres le dijeron, ¿sabes qué? A él y a Jacob no se consiga de otro lugar una esposa. ¿Qué es lo que hace Esaú? Primero menosprecia su primogenitura. Dice, está bien, te la vendo por un plato de lentejas. Después, emparenta con personas paganas. Y después maldice a los hijos de Abraham, Isaac y el mismo Jacob. ¿Cuál es la consecuencia? Alguien que nos ayude buscando Abdías, versículo 1 al 21. Ahí está, así está en sus Biblias, solo busquen bien. Abdías, versículo 1, 21. Abdías, versículo 1, 21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. ¿Hasta el 21? ¿Del 1 al 21? Del 1 al 21. Escuché la ¿Todo? voz 21. Bueno, hasta el 5. Léelo del 1 al 5. Abdías 1 1. al 5. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño, te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te
derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como ha sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? En pocas palabras, es una profecía de Abdías para la destrucción de Edom, o sea, todo el pueblo. Pero curiosamente le habla como una persona, como si fuera una profecía de una persona. Está hablando de Saúl. Mucho tiempo pasó, les estoy hablando que pasaron quizás unos 500 años para que fuera destruida Edom, pero alcanzaron las consecuencias. El pecado de Saúl lo alcanzó, la desobediencia. ¿Qué pasa con Moisés? Todavía más increíble, porque un enojo, un pequeño enojo, le pega las piedras y dice Dios, que ya me cansé, ya estoy harto, y le dice Dios, ¿sabes qué? Ni tú, ni la generación arriba de 30 años va a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque con Dios no se puede. Les alcanza las consecuencias de su pecado. Y a Jacob ahorita lo vamos a ver con José, cómo le alcanzaron las consecuencias de sus malas decisiones. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que si obedecemos hay bendición. Si obedecemos va a haber bendición de diferentes tipos, pero si no obedecemos, ¿qué? Va a traer consecuencia y no podemos nosotros decir que Dios falló o por qué nos pasa eso. Y entonces ya llegamos al capítulo 37, donde nos vamos a enfocar el día de hoy, que es José. De Abraham se pasa Isaac, Isaac se pasa Jacob, y ahora el foco se centra en José, que Dios lo iba a ocupar para que su pueblo o sus 12 hijos de Jacob y toda la familia pudieran salvarse de una gran hambruna. Ven cómo en el plan de Dios ya todo se ha cumplido. Dios en su plan y en su soberanía ya había cuidado a Israel, al pueblo de Israel. Versículo 1, entonces Jacob volvió, ahí el capítulo 37, volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. No solo su padre, sino a su abuelo. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, ya había pasado mucho tiempo desde que sale Jacob de su familia con Rebeca y Isaac. Cuando José tenía 17 años, cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre, así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. José, pues, era un poco chismoso, ¿no? José veía algo que estaba haciendo y ya luego le iba a decir a sus papás, ¿no? Quizás en ninguna cultura esto se veía bien. O sea, los que son chismosos, los chivos expiatorios, siempre terminan muertos. Tristemente, ¿no? Pero José estaba haciendo lo correcto. Veía que sus hijos que sus hermanos o medios hermanos eran una fichita y les decía José a su padre lo que estaban haciendo. Versículo 3. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Ok, sí, pero ¿por qué también amaba Jacob a José? ¿Por qué? Porque era hijo de Raquel. Exactamente, porque era hijo de Raquel y era él primogénito. O sea, tenía todo tenía José. Era el primogénito de la persona que amaba, que no podía tener hijos. Lo amó. Pero volvemos a ver que el patrón se repite. Cuando no entregamos todo a Dios y que Él transforme toda nuestra vida, algo vamos a repetir de errores de otros. ¿Qué estaba pasando? Entonces, lo amaba mucho, por eso un día Jacob, dice ahí el versículo 3, mandó a hacer un regalo especial para sus 12 hijos, para José. Él tenía 12 hijos, pero solamente quería a uno. Quizás mi mamá por eso es así, no solo mi mamá. Pero bueno, esa es otra historia. Una noche, ¿y qué le da? ¿Qué es lo que le da? Una hermosa túnica. Ahora, quizás nuestra traducción no es tan acertada, algunos dicen túnica de colores,
La túnica en sí es lo menos, es la forma de la túnica. Todos ocupaban una túnica como si fuera una playera, y a la mitad, como si fuera ahora sí como un blusón, ¿no? Le llaman, que queda abajo de las rodillas. Pero lo que le da Jacob a José es una túnica larga y llegaba hasta abajo de sus tobillos, que era la túnica que solamente ocupaban personas de alto honor, o sea, de la nobleza. Todavía que José le da un regalo que no le da otro hijo, todavía le está diciendo que para él ese hijo es de más honor que los demás. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Preferencias. Haciendo distinción a uno a otro. ¿Quién hizo lo mismo? Su papá y su mamá. ¿Y cuál fue la consecuencia? Guerra entre los hermanos. ¿Cuál creen que ahora va a ser la consecuencia? Igual. Pues claro. Versículo 5, perdón. Una noche, desde el 4, pero sus hermanos lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Ay, ¿por qué? Era todo bonito, porque su padre lo amaba más que a ellos. Y eso era algo normal. Eso es algo natural en el hombre. No dirigía ni una sola palabra amable hacia José. Ahora sí, aquí como diría mi papá, la culpa no la tiene el indio, sino quien lo hace compadre. La culpa no la tenían los hijos. La culpa era de Jacob. ¿Por qué? Por hacer distinción y por no saber guiar su casa. O sea, si no lo trataban bien, ¿dónde está aquí que Jacob le dice, oigan, ¿qué está pasando? A ver, ¿quieren todos túnica? Bueno, pues les doy a todos túnica. No, les dio igual. Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. ¿Por qué? Versículo 6, escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, así que crees que serás nuestro rey, ¿no es verdad? De veras piensas que reinarás sobre nosotros, así que lo odiaron aún más, debido a sus sueños y la forma en que los contaba. También José aquí era, o sea, estás viendo y no ves. Entonces que tus hermanos te odian y todavía te sientes aquí muy. Versículo 9. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuvo otro sueño. Les dijo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. O sea, solo intrigado, perdón. Solo es como, ¿qué será? ¿Cuántas veces Dios se le mostró por medio de sueños a Jacob? Por medio de sueños 2. Normales, otras 2. 2 veces se le apareció. ¿Cómo se le apareció a su madre Rebeca? Pues no fue por sueño, pero fue una visión. Y se le aparece. ¿Pero qué estaba pasando? ¿Qué es lo que vemos? Jacob, en vez de entender quién era el que estaba llamando a su hijo, quién era quien había puesto esos sueños, lo reprende. Entonces Jacob no solamente era un engañador o fue un engañador, sino era un mal ¿qué? Un mal padre. ¿Y cuál es la consecuencia? Los hijos. Mucha gente cree que los hijos son reflejo de los padres, ¿no? Versículo 12. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob. Luego vuelve aquí y tráeme noticias de ellos. ¿Saben cuántos kilómetros estaba? Él estaba cerca de Canaán, hasta Siquem. Cerca de 60 kilómetros. 60 kilómetros. O sea, estaba tendido. Y luego de ahí, ahorita vamos a seguir leyendo, tenía que recorrer otro poco. Pero José, o más bien Jacob, nunca le dice nada a su hijo de sus sueños. No le dice nada.
sabiendo que Dios lo había elegido, Jacob no le dice nada a José y todavía lo expone. Lo está aquí exponiendo. Versículo 14, Jacob despide a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le preguntó. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando su rebaño? Sí, le dijo el hombre, se han ido de aquí, pero les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y allí los encontró. O sea, pasaron otros 24 kilómetros más. Créanme, a nadie le gustaría caminar 70 kilómetros. Pero José sí, ¿por qué? Por obediencia a su padre. Estaba obedeciendo a su padre. Y llega, versículo 18, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Yo les pregunto, hermanos, ¿Jacob ya sabía que sus hijos odiaban a José? Sí. ¿Por qué los deja solos? ¿Por qué deja sola a Dina que vaya a Siquem? Sí, no le importaba. No mostraba este cuidado. Y entonces, versículo 19, le grita, aquí viene el soñador. En forma de burla, ¿no? Aquí viene el soñador. Dijeron, vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Ellos querían matar ¿a quién? Sí. A su hermano. Para algunos, su medio hermano. Pero era su hermano. ¿Qué transmitía? Aquí sería bueno preguntarnos, ¿qué transmitía Jacob en su casa? Envidia. Ok, indiferencia, envidia, ¿qué más? Engaños. Todo menos a Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque sus hijos tenían estas ideas, tenían estos planes de matar a su hermano. ¿Y qué es lo que pasa? Versículo 19. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero cuando Rubén oyó, ¿Rubén quién era? El mayor, por parte de Lea, ahora sí que el mayor de todos, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo, ¿para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en esta cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces moriría sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. O sea, había un rayito de esperanza para José. Alguien prudente dice, pues, no le hagamos nada porque él quería regresar por él. Versículo 23, entonces cuando llegó José a sus hermanos, le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron a la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía, no tenía nada de agua dentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas. Muy curioso, ¿no? Como Moisés a la hora de escribir dice que estos mercaderes eran ¿qué? O sea, eran sus descendientes de Ismael. Exactamente, los hijos de Jacob eran parientes lejanos de estos. Eran ismaelitas. Eran como sus tíos abuelos muy lejanos. Y vienen estos ismaelitas que transportaban goma de resina y bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos por matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Y aquí es como, ay, gracias, ¿no? Gracias, Judá, que no me van a matar, pero ahora me van a vender. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Versículo 28. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, ojo, Ismael, que venía de Madián, que Madián era hijo o parte de la descendencia de Esaú. Se dan cuenta que todos estos problemas eran por las consecuencias de sus antepasados. No por Dios. No era como aquí de, ay Dios,
¿por qué me vas a vender, Dios? No, vamos a ver al final de la historia que dice José que Dios lo cambió bien, pero no era el plan de Dios. No, Dios lo estaba provocando, no eran las consecuencias de unas malas decisiones. Versículo 28, entonces se lo venden por 20 monedas de plata y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Algunos eruditos creen que estas 20 monedas de plata es el mismo valor que lo que vende Judas al Señor Jesús por 30 monedas de plata, pero había cambiado la moneda, pero creen que es el mismo valor. Por eso algunos creen que José es un tipo de Cristo, o sea, te muestra a Jesús que lo vendieron y que iba a sufrir. Y entonces se lo venden y cae, o más bien se lo van a llevar a Egipto. Versículo 29. Tiempo después, Rubén regresó para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego se regresó a donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose: el muchacho desapareció, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos, esta túnica no es la de tu hijo. ¿Qué hicieron los hijos a Jacob? Lo engañaron. ¿Qué hizo Jacob con su padre? Lo engañó. Con la misma jugada, poniéndose unas túnicas, poniéndose el olor de su hermano para engañar a su padre. Es lo mismo que estaban haciendo aquí sus hijos. Entonces, ¿sus hijos eran un reflejo de Jacob, sí o no? Sí. Claro que sí. Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió. Sin duda despedazó a José. Versículo 34. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: miré a la tumba llorando a mi hijo. Y entonces sollozaba, o sea, no paraba de llorar. Mientras tanto, los mercaderes madianitas llegaron a Egipto y allí le vendieron a José a Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto. Potifar era capitán de la guardia del palacio. Lo engañan, Jacob se pone triste, sus hermanos les da igual, y termina Moisés con un simple evento, ¿no? Y estas personas se lo venden a Potifar. ¿Quién era quién? Pues uno de los meros del faraón. De todas las personas de Egipto, José termina ¿en dónde? En el más alto, ¿no? Obviamente como esclavo, pero en una familia de alto honor. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando en la vida de José. Dios estaba cambiando estas situaciones para un bien mayor, un bien mejor. Y vamos a seguir viendo la vida de José, que es muy interesante, pero ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos aplicar? Número uno, que Dios va a llevar a cabo sus propósitos. Dios le va a dar la tierra, la descendencia y el nombre. ¿Cuándo? Todavía no lo vemos, pero Dios lo va a hacer. Dos, pide la ayuda a Dios para tomar buenas decisiones. No vaya a hacer que tus consecuencias te alcancen. Aquí, mucho tiempo después, sus hijos estaban repitiendo lo que hizo Jacob a su padre. Lo estaban haciendo. Hay que pedirle mucha ayuda a Dios para tomar buenas decisiones y no arrepentirnos o lamentarnos de estas consecuencias. 3. Recuerda que Dios tiene siempre algo mejor para ti. ¿Qué hubiera pasado si Rebeca no hubiera hecho distinción? ¿Qué hubiera pasado si Sara no le hubiera ofrecido a sus siervas? En pocas palabras, ¿qué hubiera pasado si estas dos personas, estas dos mujeres, hubieran esperado en Dios? Se hubiera hecho la voluntad de Dios. Obviamente ahorita se está haciendo la voluntad de Dios, pero se hubieran ahorrado ¿qué? Sufrimientos. Exactamente. Sufrimientos. Por eso les voy a repetir, hermano. Nosotros tenemos una línea, ¿no? Una línea de vida.
punto A, punto B. ¿Cómo quieres llegar? Aquí planito, dependiendo en Dios o altibajo. Tristemente, esta familia, Abraham, Isaac y Jacob, prefirieron ¿qué? Que Dios los trajera a la mala. A la mala. 4. Recuerda que nadie tiene favoritos. ¿No? A veces mi mamá me hace burla porque me dice, es que yo soy la, ¿cómo dice? La favorita de Dios o algo así. Y sabe que eso me hace enojar, ¿no? Pero Dios no tiene favoritos. Ni nosotros debemos de tener favoritos en nada. ¿Por qué? Porque las cosas terminan mal. Las cosas terminan mal. ¿Por qué? Porque no es bueno, no es adecuado. Aún así, hermanos, quiero decirles, o la esperanza que yo encuentro en estos pasajes, es que Dios siempre obra para algo mejor. Quiero que por favor terminemos leyendo Romanos. Capítulo 8, del 28 al 30. Romanos 8, del 28 al 30. ¿Alguien que le pueda dar lectura, por favor? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esto es una evidencia en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se lo merecían, sin embargo, Dios les mostró su gracia. Dice el versículo 30 en esta versión, que me gusta cómo maneja mejor el término: después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. La correcta con Dios. No era por lo que tú podías hacer, porque vemos que estas 3 personas no eran nadie. Sin embargo, es lo que Dios iba a hacer a través de ellas por haberlos elegido. ¿Cómo? No sé. Simplemente Dios decide escogerlos para llevar a cabo su plan y poder todo este plan o todo lo que vemos reciba la gloria de Dios. Vamos a orar.